Estudiar la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículos 1 al 11. Y el tema dice así, la semana pasada, la renovación del templo y la renovación de nuestro corazón. Y el tema de la semana pasada no se trataba solamente de lo físico, sino de lo espiritual. Y vimos 6 puntos esenciales. Vamos a repasar brevemente lo que estaba pasando en la vida de Nehemías. Como ustedes se acuerdan de la vez pasada, Nehemías era el copero del rey. Él tenía un buen trabajo, tenía su futuro asegurado. Pero recibió un reporte de Anani, hombre judío, de que su pueblo, el pueblo de Dios, los judíos, estaban siendo atacados por los enemigos de Dios. Entonces, este es un dibujo de la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Nehemías. Y si nosotros ven aquí todo lo que ven en rojo, son las partes de la ciudad de Jerusalén que estaban completamente destruidas por las invasiones de los enemigos de Dios. Y de cada lado venían los enemigos. Ashdod, los filistinos, desde el oeste venían a atacar el pueblo de Jerusalén. Los árabes desde el sureste, los amonitas desde el este y los de Samaria desde el norte, a atacar el pueblo de Dios. Y vimos que el muro derribado no era solamente un muro como de 6-7 pies, era una muralla. Jerusalén en ese entonces era una fortaleza, era un castillo, y se protegían de los enemigos con unas murallas de este tamaño. Y estas murallas son las que se destruyeron en los ataques contra Jerusalén. Entonces vimos 6 puntos la semana pasada, que la reforma espiritual, la renovación espiritual de nuestro corazón empieza ¿con qué? Con un tiempo de crisis en nuestras vidas. Y cuando llegan esos tiempos más difíciles, tenemos que llamar a nuestro abogado, tenemos que pedirle ayuda a nuestro... No, lo que hizo Nehemías, él empezó a ayunar y a depender de Dios, orar en fe y en humildad. Y en esa oración, ¿cómo empieza Nehemías? Dios, tengo este problema y el otro. No, él empieza con Dios. Tú eres grande y tú eres digno. Y tú eres capaz de resolver estas cosas. Tú eres sabio y tú sabes por qué haces las cosas, como dijo Ruth. Nos humillamos, nos sometemos a la autoridad y la soberanía, el control, el amor de Dios. Y al reconocer quién es Dios, lo primero que reconocemos es esto, que somos pecadores, que delante de un Dios santo nosotros no somos dignos de recibir ni su atención, su amor, su apoyo, y nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, como hizo Nehemías. No solamente mis padres pecaron, sino yo también soy pecador, oh Dios. Y el cuarto punto que vemos aquí, le pedimos a Dios que Él nos dé su gracia inmerecida. No es algo que nosotros nos ganamos, sino es un regalo inmerecido de Dios, y que Él mismo cumpla sus promesas hechas a nosotros, del pueblo de Dios, para la gloria de su nombre. Y el copero, Nehemías, en vez de preocuparse por su trabajo, por su dinero y por esto y lo otro, y por pagar los biles y pagar la renta, se preocupa por las cosas de Dios. Entonces la reforma espiritual viene cuando ponemos a Dios de primer lugar en nuestras vidas. Y saben algo muy interesante, hermanos y hermanas. Rufino, hace 3 semanas estábamos en el hospital. María estaba con Eshman y yo y Rufino en la sala de espera, y Rufino me dice: pastor, yo quiero servirle a Dios. Yo antes escuchaba la voz de Dios, Él me decía que lo que Él quería para mi vida, pero yo sé que no estoy bien. Y al ponerme en los caminos de Cristo Jesús, dice Rufino: pastor, me van a venir pruebas bien fuertes, como ven aquí. Esa renovación espiritual empieza con un tiempo de crisis en nuestras vidas. Me van a venir pruebas muy fuertes. Y lo que dijo Nehemías aquí, la palabra de Nehemías, le pasó a Rufino el próximo día, el lunes. Rufino se cayó de un balcón de su trabajo, se quebró el brazo derecho y la pelvis. Y cuando yo fui a visitarla en el hospital el lunes por la noche, Rufino me dice: pastor,
No te dije que iban a venir las pruebas. Como yo quiero hacer la voluntad de Dios, viene la posición. Como tú dijiste, pastor, en la palabra de ayer, me acordé de lo que tú me dijiste. Cuando me caí, me acordé de que Dios va a hacer algo en mi corazón. Él quiere hacer algo nuevo dentro de mí. Y vimos algo muy importante la semana pasada, que la única persona que hizo todo esto perfectamente, ¿quién fue? ¿Quién llegó al tiempo de crisis más fuerte que jamás se ha experimentado en este mundo? Jesucristo. ¿Y cómo hizo Jesús? Le pidió ayuda a sus discípulos. Hey Pedro, es que por favor ayúdame. No, a orar, a ayunar y a orar. Y Jesús reconoció que Dios era digno de toda obediencia y alabanza y gloria. Y algo diferente de lo que vemos aquí, nosotros tenemos que arrepentirnos porque somos pecadores, pero Jesús no tuvo por qué arrepentirse. Pero aún así Él tomó nuestros pecados sobre Él mismo y empezó a decirle a Dios: no mi voluntad sino la tuya. Empezó a orar en Getsemaní hasta derramar sudor y sangre. Y Jesús le pidió a Dios: hágase tu voluntad para tu gloria, no la mía. Y puso a Dios en primer lugar en su vida. Este Jesús nos da el ejemplo perfecto, que debemos seguir como cristianos. Hoy llegamos a la palabra de Dios en Nehemías capítulo 2 y vamos a leer juntos el título de la prédica de hoy. Dice así: la mano de Dios soberano está ¿con quiénes? Con los que hacen su voluntad. Soberano significa que Dios está en control de todo. Y la soberanía, el poder, la autoridad de Dios está sobre ¿quiénes? Sobre esos que hacen la voluntad de Dios. Vamos a leer juntos la palabra de Dios, pero antes de leer, yo quiero que ustedes traten por lo menos de entender lo que está pasando en la vida de Nehemías. Nehemías está en Babilonia, 900 millas de su pueblo natal, y llega el reporte desde Jerusalén de que su pueblo, el pueblo de Dios, está completamente destrozado. ¿Cómo sentirían ustedes si llegara una llamada telefónica? Digamos, José Gilberto, que te llega una llamada de México, que te dice: ay Gilberto, vieras cómo está tu pueblo. Llegaron los narcos a controlar absolutamente todo, y vieras la violencia y la muerte y la inseguridad, la injusticia de la muerte de estas personas inocentes. O que doña Matilde reciba una llamada desde Petén que dice: Matilde, llegaron muchas personas aquí, están empezando a destruir la ciudad, están poniendo sus negocios, están poniendo bares, están vendiendo drogas, y tu familia está sufriendo. Tu hijo se volvió drogadicto. ¿Cómo se sentirían ustedes al escuchar una noticia así tan grave? Eso es lo que estaba sintiendo Nehemías cuando recibió ese reporte de Hanani. Es como empezar a imaginarse cómo estará mi pueblo. Niños drogadictos muriéndose en la calle, violencia sin cesar en mi pueblo. Y mi país, que tiene que ser un país maravilloso, bonito, mi pueblo natal se está volviendo en una zona de guerra, de delincuencia. Ahora empiezan a sentir un poco lo que sentían Nehemías en ese entonces. Ahora sí vamos a leer la palabra de Dios para que nosotros podamos entender un poco lo que estaba sufriendo Nehemías en ese entonces. Vamos a leer juntos, empezando en Nehemías capítulo 2, con el versículo 1. Dice así: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes,
que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué? ¿Por qué sintió ese temor Nehemías? Porque enfrente del rey uno tenía que estar feliz. Oh rey, viva siempre, gloria a tu nombre, oh rey. Pero llega el trabajo triste. Y esto es 4 meses después de recibir el reporte de Hanani. 4 meses pensando en su gente, en su pueblo, en su familia. Desesperado, sin poder dejar este trabajo. Y llega triste al trabajo, le da su copa de vino al rey. Y el rey ve el rostro de Nehemías y dice: algo no anda bien, algo está muy mal. ¿Qué te pasa? Nehemías, dime, ¿qué te pasa? En ese entonces, si uno no presentaba todo lo que quería el rey con una cara así, un rostro de pura felicidad, el rey podía decir: fuera de aquí. Entonces por eso empezó a temer Nehemías. Dijo: oh, Dios mío, yo no puedo esconder lo que estoy sintiendo, y el rey me va a despedir, o peor, me va a matar. Entonces temí en gran manera. Llegamos al primer punto que encontramos hoy en la palabra de Nehemías capítulo 2. Vamos a leer juntos. Nunca es fácil hacer la voluntad de Dios. Debemos tener fe y ser valientes. Nunca es fácil hacer la voluntad de Dios. Nehemías ahorita está arriesgando su vida y le puede decir al rey: rey, la verdad, estoy bien. Pues que ayer no pude dormir porque estaban de parranda, estaban de fiesta mis vecinos y no puedo dormir, así que estoy un poco cansado, pero todo está bien, rey. En ese momento, ¿qué es lo que va a escoger Nehemías? ¿Le voy a decir la verdad y arriesgar mi vida? Y el rey va a pensar que yo le voy a ser infiel y que me preocupo más por mi pueblo que por su vida. ¿O haré lo que el rey quiere y así salvar mi vida y mi puesto, mi trabajo? Dice aquí: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué es lo que tú quieres? Estás triste, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres? ¿Y qué es lo que hizo Nehemías? Otra vez, era su costumbre. ¿Qué es lo que hacía Nehemías siempre? Entonces llamé a mi amigo y le pedí otra vez. Dice aquí en la palabra de Dios que Nehemías dice: entonces oré al Dios de los cielos. Dime sabiduría, Dios. ¿Qué es lo que yo le tengo que decir a este rey? Porque mi vida ahorita corre riesgo, Dios. ¿Qué le digo? Y Dios le dio sabiduría y le respondió así, Nehemías: y dije al rey, vamos a leer juntos: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Vean la sabiduría de este Nehemías. ¿Cómo usa las palabras? Si te place a ti, si es tu voluntad, oh Señor, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, y si yo he hecho bien el trabajo que tú me has dado, envíame. No, déjame ir, no, tú envíame. Envíame a Judá. Y vean cómo dice aquí: a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que tenga un poco de compasión del rey, donde están enterrados mis papás, donde descansan mis padres. Por favor, rey, me puedes hacer este gran favor y la reedificaré, pero solamente si tú permites, oh rey.
¿Podrían hacer esto ustedes? ¿Podrían ir al patrón de construcción? Vas, no sé cómo decírtelo, mi patrón, pero si he hecho bien el trabajo, ¿me permites regresar a Ecuador a reconstruir mi pueblo que está hecho pedazos? O llegar al dueño del salón: oh, mi jefe, mi patrón, ¿me permites regresar a Guatemala? Y te prometo que yo regreso en 2 meses. En 2 meses regreso, pero por favor permítame regresar a mi pueblo. ¿Me puedes guardar el puesto, por favor? Porque me encanta este trabajo, por favor, te lo pido. O pedirle al patrón de landscaping: Señor, tengo que regresar a Puebla en este momento. Lo lamento, pero tú me has dado un trabajo excelente. Me ha encantado estar aquí trabajando contigo, pero la verdad, ahora tengo que irme a mi país. O al dueño del diner: Señor, te voy a contar a otro hermano que te lave los platos, pero me urge, por favor. Llegamos entonces al versículo 6. ¿Y qué es lo que dice el rey? ¿Qué es lo que dice el rey a Nehemías? Entonces el rey le dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Ok, entonces tiene que pedirle permiso a la reina, a la mujer, a la jefa. Está bien si le dejo que se vayan. Y juntos, entonces, se ponen de acuerdo y le preguntan a Nehemías: ok, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Nehemías se fue por años. Se fue como por 12, 13, 14 años. Pero le dijo al rey: Rey, yo sé que mi trabajo es muy importante y que tu vida depende de mi trabajo. Porque si intentan asesinarte, le echan veneno a tu vino y te matan. Ese es mi trabajo, yo te tengo que proteger. Y yo entiendo la importancia de mi trabajo, pero hay algo mucho más importante que mi trabajo. Es la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que hace el rey? ¿Está loco? No. Oh, ¿en serio? ¿Por cuánto tiempo vas a ir? Está bien. Ok, yo sí te doy permiso. Y vemos aquí en el versículo 7, vamos a leer qué sorprendente es el poder de Dios. Dice aquí: además dije al rey. No sé de dónde sacó toda esta valentía de Nehemías, pero sí le dio permiso. Ok, te doy permiso. Oh, ok, está bien entonces, rey. Ahora sí estamos hablando. Ok, además dije al rey. ¿Qué es lo que le pide al rey? Si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Entonces está pidiendo al patrón: patrón, por favor, si me das el permiso, entonces aparte del permiso, ¿me puedes dar? ¿Puedes prestar un poco de dinero, por favor, patrón? Y si te place a ti, me puedes ayudar con la aplicación del Green Card, de la residencia, de la cédula de residencia, por favor. Y también me puedes mandar el material necesario para construir no solamente el templo y la muralla, pero también mi casa, por favor. ¿Oh, rey? Entonces el rey empieza a pensar, el patrón empieza a decir: ¿y qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a leerlo juntos aquí. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Quién lo hizo? Dios.
¿Ustedes creen que su patrón, que los trata así bien mal, no solamente les dé permiso, pero les diga, ¿sabes qué? Te compro tu boleto, aquí tienes tu boleto, y saca de su billetera 1,000 pesos. ¡Ey! Para el viaje. Oh, y se me olvidó una cosa, ¿sabes qué? ¿Cómo vas a regresar? Te doy tu green card, tome. Te doy tu green card también. Aquí te lo saqué, aquí lo tienes. Tu green card. Y aparte de eso, te doy todo el material que necesitas para construir no solamente el templo y el muro, sino tu casa. Algunos de ustedes ahorita están, oh, eso es lo que yo voy a hacer mañana. Voy a ir a mi patrón y voy a orar, voy a pedirle bien, voy a ayudar desde ahora hasta mañana. Le voy a pedir a mi patrón. Le voy a decir que hay una emergencia en Ecuador, en México, y mi patrón me va a conceder todo esto. Aleluya, gloria a Dios. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, y si nosotros le obedecemos en fe, en poco, Dios se encarga de hacer lo demás. Cuando obedecemos en fe, entonces nuestro Dios todopoderoso, el Dios soberano que controla a todo el mundo, hasta el corazón de mi patrón, Él abre las puertas y Él hace posible que se haga su voluntad. Por eso encontramos nosotros en Mateo 6, versículo 33. ¿Qué es lo que dice aquí? Lo vamos a leer juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces encontramos que Dios hace cosas maravillosas para la gloria de su nombre. Y hace las cosas para que al ver el mundo digan, tiene que haber sido Dios. No hay otra explicación, es un milagro divino. Quizás es solamente como el poder de Dios. Seguimos en el versículo 9, vamos a leer juntos. Entonces dice aquí, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Ahí les mostré mi green card. Hey, ven, yo tengo el permiso del rey para ir y venir, aquí estoy. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Al hacer la voluntad de Dios, siempre habrá oposición. Hay un dicho en inglés que dice que solamente los peces muertos van con la corriente, pero los peces vivos van contra la corriente, y siempre habrá oposición de este mundo decaído, este mundo pecaminoso. Cuando nosotros nos paramos firmemente y decimos, voy a agradecerle a Dios, tal vez al regresar van a haber esas personas envidiosas que dicen, ese muchacho viene del norte y piensa que tiene dinero, ahí vamos a mostrarle quién es hombre aquí. O tal vez lleguen ustedes a sus pueblos, empiezan a predicar la palabra de Dios y la gente empieza a recibir a Cristo, se transforman y ya los bares empiezan a cerrar las puertas y los dueños de los bares, de las discotecas vienen a, ustedes me están quitando el negocio con esta cochina iglesia que construyeron aquí. Siempre va a haber oposición como nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Les quiero decir algo, es fácil pecar, es demasiadamente fácil hacer lo que no le agrada a Dios. ¿No es cierto? Yo lo sé de mi propia experiencia. Hasta regalando. Uno no tiene dinero, claro, no le dan comida, pero cerveza sí le dan. Es fácil hacer algo que no le agrada a Dios, pero al querer hacer la cosa bien delante de Dios,
Empiezan los supuestos amigos, ese es cristiano, ese ya no le vamos a hablar con él, ya no vamos a jugar fútbol con él, ya no toma, ya no baila. Es que y empieza a llegar a esa posición. No queremos agradarle más a Dios. Seguimos en el versículo 11. Dice así: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Entonces Nehemías sale por esa puerta y da toda la vuelta a la parte sur de la ciudad de Jerusalén, revisando el muro, la muralla de la fortaleza de Jerusalén. Y seguimos entonces, llega hasta la puerta del muladar, que queda en el sur de la ciudad de Jerusalén, y empieza a revisar todo, la destrucción causada por los enemigos de Dios. Él y algunos varones, en la noche, secretamente. Seguimos en el versículo 14. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba, y subí de noche por el torrente y observé el muro. Entonces Nehemías sigue desde el punto más al sur, empieza a caminar hacia el norte, y ahí donde ven el valle de Kidrón, ahí es donde ya todo lo derrumbado de la muralla no le permite que siga en su caballo. Entonces él se baja del caballo y empieza a irse de pie. A pie se va a revisar la destrucción de su pueblo. Llegamos entonces y di la vuelta y entré por la puerta del valle y no volví. Entonces, después de revisar todo, Nehemías da toda la vuelta y entra otra vez por donde salió. Entra a la ciudad de Jerusalén. Y dice aquí: y no sabían los oficiales a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Vemos aquí algo muy importante, que los siervos comprometidos a serle fiel a Dios, a servirle a Dios, ellos sacrifican su tiempo para servir a Dios a escondidas, de una manera que nadie más sabe. Sacrifican su tiempo. En el tiempo cuando los demás están dormidos, están descansando, el hombre, la mujer de Dios está orando, está leyendo la palabra de Dios, está preparando la comida para ir a visitar a un hermano o una hermana, está haciendo todo lo posible para servir a Dios. Vemos que los siervos de Dios sacrifican su tiempo, como lo hizo aquí Nehemías, para servir a Dios. Seguimos en el versículo 17, dice así: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces Nehemías, al ver la destrucción del templo y de su pueblo, dice: vamos, hermanos, ánimo, lo vamos a hacer todos juntos. Él sabe que él no puede hacerlo solo. Vamos, tenemos que reconstruir el muro y proteger a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestras futuras generaciones y al templo de Dios. Y llegamos al versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí,
y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces, algo sumamente importante que hace Nehemías es compartir su testimonio. Esto es lo que Dios hizo antes de que yo llegara aquí, a este lugar. La mano de Dios soberano está conmigo, está con nosotros, y Él quiere reedificar este muro. Y con ese testimonio le da más fe a los demás. Crece esa fe dentro del pueblo de Dios, y juntos se esfuerzan a completar la obra de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Y ven estas imágenes, cómo se junta todo el pueblo a reedificar el muro, la muralla, en 52 días. Y no fue cosa fácil. ¿Por qué? Porque los enemigos estaban esperando a destruirlos, a matarlos. Ven estas imágenes, que en una mano tienen una lanza y otra mano están con el cemento, con el concreto, con las piedras. Tienen sus espadas listos para defenderse. Están arriesgando sus vidas juntos para completar la obra de Dios. ¿Y lo hacen por qué? Porque tienen fe en que Dios está con nosotros. Dios trajo a Nehemías aquí. Dios sigue con nosotros. Él está, su presencia está aquí con nosotros. Y aunque lleguen a atacarnos, Dios cumplirá su promesa. Entonces llegamos aquí a este punto que dice así: la voluntad de Dios se cumple cuando trabajamos en conjunto, confiando en la soberanía de Dios. Juntos debemos de crecer en nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia en Dios. Y llegamos aquí al versículo 19, que dice así: pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelás contra el rey? Sigue la posición, sigue la posición. Y ustedes ven en el ministerio de Jesús como al principio llegó Satanás a tentarlo, cuando él estaba ayunando por 40 días en el desierto. Llega a su posición, y llega también cuando Jesús está en Getsemaní. Llega antes de Getsemaní también, cuando Pedro le dice: no te mueras, Jesús, te necesitamos. Y Jesús le dice a Satanás, a lo que estaba diciendo Pedro, no a Pedro mismo, pero sino a lo que estaba diciendo Pedro: Satanás, vete de aquí. Siempre llega a su posición. Imagínense ustedes lo que sufrió Noé al estar construyendo el arca. ¿Por cuánto tiempo? 120 años. 120 años de escarnio, de gente burlándose. Está loco. Yo ni 120 segundos puedo soportar yo de que me digan cosas feas así. Pero ven, 120 años confiando en la palabra de Dios. 120 años. Y aquí llega a probar la posición a Nehemías. ¿Qué crees que están haciendo ustedes? ¿De verdad creen que van a completar la muralla? ¿En serio? La gente se ríe. Nehemías del pueblo de los judíos, no, están locos. ¿Y qué es lo que dice Nehemías? En vez de sacar la espada y pelearse con ellos, ¿qué es lo que dice Nehemías? El versículo 20 lo vamos a leer juntos. Y en respuesta les dije: Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. ¿Y qué le dice a los enemigos de Dios? Dice aquí: porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Llegamos al último punto de la palabra de hoy. Dice así: los que no hacen la voluntad de Dios no recibirán la recompensa de Dios. A los que no participan en hacer la voluntad de Dios, como dice aquí Nehemías, ustedes se están oponiendo a nosotros.
ustedes no tendrán ni una parte de la prosperidad, de la paz, del gozo que recibe el pueblo de Dios. Y solamente aquellos que hacen la voluntad de Dios, que se atreven a obedecer a Dios en fe, esas personas que ven las maravillas de Dios, el poder del Dios soberano, solamente esos son los que van a recibir la recompensa de Dios. Así que vamos a cerrar los ojos en este momento. Les quiero invitar a cada uno de ustedes hermanos y hermanas, les digo que con este tiempo de construcción, de renovación aquí en la iglesia, se ha notado de una manera marcada la posición del enemigo. El lunes Rufino se cayó del trabajo y se fue al hospital. Lo operaron el día jueves todo el día y ahora se está recuperando. El próximo día, el día martes, un pastor de nuestra iglesia tuvo un accidente en su carro en el 276 contra un tráiler y se desbarató su carro. Gracias a Dios él está bien, pero el carro se perdió completamente. Días después, nuestra hermana Ruth encontró una pelota en su pecho, en su seno, y fue al hospital el día viernes a su doctor y le están diciendo que tiene que hacer una mamografía. Hace 2 semanas un pastor de nuestra iglesia, no sé qué le pasó, el pastor de Gaby, un pastor de jóvenes, se cayó inconsciente y lo tuvieron que llevar en la ambulancia aquí cerca de Norristown. Están pasando muchas cosas en las vidas de los miembros de nuestra iglesia. El enemigo no quiere ver el triunfo de Dios y del pueblo de Dios. El enemigo odia lo que es el avivamiento espiritual, la renovación espiritual. Pero ¿saben algo? El enemigo es infinitamente más débil que nuestro Dios. Y en Cristo Jesús, Dios está con nosotros, está de nuestro lado. Nosotros estamos del lado de Dios. Así que no vamos a temer, no vamos a darnos por vencidos, vamos a seguir luchando en fe. Yo sé que vendrán muchas bendiciones, y no solamente digo bendiciones materiales, pero bendiciones espirituales a la familia de Rufino. Yo lo sé, pero tenemos que luchar juntos en fe, apoyar a Rufino en oración, a María en oración. Juntos tenemos que orar por nuestra hermana Ruth, apoyarla. Juntos vamos a vencer todas estas pruebas. En el proceso vamos a acercarnos más a Cristo Jesús, vamos a crecer espiritualmente, vamos a crecer en nuestra fe. Y va a haber una renovación, una reforma, una revolución espiritual en nuestra iglesia. Así que en este momento vamos a pedirle a Dios: Dios, haz tu voluntad aquí en nuestra congregación. No importa lo que yo tenga que pagar, lo que yo tenga que pasar, yo confío en ti, oh Jesús, que estás conmigo. Al andar entre las flores o la oscuridad del mar, siempre mientras voy con Cristo, yo confío en mi Dios. Paso a paso voy, andaré con Cristo. Todos mis días yo seguiré
Salvador, mi Cristo. Confiamos en que Dios, el Dios soberano, está con nosotros cuando hacemos su voluntad. Y también le vamos a pedir a Dios: Padre, yo quiero hacer tu voluntad. Tal vez he tenido tantos problemas en mi vida porque nunca me pregunté, ¿estaré yo haciendo la voluntad de Dios? Quiero aprender cuál es tu voluntad por medio de tu palabra y quiero obedecer lo que tu palabra dice. Y para hacer eso yo quiero invitarles a algunas personas que después de este culto, después del almuerzo, podamos hablar un poco del devocional, cómo vamos a nosotros leer la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra y obedecer lo que Dios nos da, lo que Él nos manda. Oremos todos juntos de esta manera, pidiendo a Dios fuerza y fe, que podamos confiar nosotros en la soberanía de nuestro Dios y también que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y asegurarnos 100% de que estamos